Señor, tú eres santo. ¿Quién se puede presentar delante de ti? ¿Quién puede estar de pie delante de ti? Si lo miramos con nuestros ojos humanos, nadie podría hacerlo. Y en la realidad, nadie podría hacerlo. Sin embargo, tú has querido que un pueblo pueda estar delante de ti, siendo santo. Y para que eso suceda, tú eres el que santificas. Y tú lo haces por medio de tu Hijo. Hoy estamos aquí, Señor, para reconocer que somos débiles, que te necesitamos, que hay muchas áreas en nuestras vidas y como resultado en la iglesia que nosotros no hemos visto a través del Evangelio. Queremos reconocer que solo Jesús, por medio de su palabra, nos enseña cómo es que nosotros debemos actuar y vivir cuando esas áreas que no conocemos empiezan a ser desnudadas en nuestras vidas y en la iglesia, para que el nombre del Señor pueda ser glorificado y exaltado, porque solo Él nos puede ayudar para corregir, para alinear todo aquello que a ti no te agrada. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esa esperanza en Cristo para estar delante de ti, habiendo recibido las promesas inigualables, como es Cristo en nuestras vidas, para adorarte a ti. Hoy nos presentamos con temor y temblor delante de ti, confiados de que tú nos has dado a través de tu palabra las enseñanzas, las instrucciones que nosotros necesitamos para vivir para la gloria de tu nombre. Y en eso descansamos y en esto confiamos, porque tú eres santo. Instruye, Señor, nuestros corazones y transforma, Señor, nuestras mentes por medio del conocimiento que tu palabra nos da, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días a todos. Hoy es un buen día. Es un glorioso día porque estamos como Abraham. Y eso es bueno para nosotros recordar que es el Señor el que nos lleva, nos guía, nos instruye en la iglesia y en nuestras vidas. Así que podemos estar confiados y tranquilos en el Señor y en su palabra, porque Él nos llevará a un puerto seguro, definitivamente y completamente. Quiero invitarlos a ustedes a que abran sus Biblias en la carta a Primera a los Corintios. Capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 9. Sin embargo, quiero aclarar que ese no es el texto que vamos a estudiar en esta mañana, sino que vamos a usar este texto a modo de ilustración para entrar en el texto que vamos a estudiar. Y vamos a iniciar a partir de hoy una serie que está basada en esta carta, la carta a Primera a los Corintios. Primera a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús.
porque en todo ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hay algo que la carta de Pablo a los Corintios inicia diciéndonos en este texto, y es que nosotros fuimos llamados a algo. En este caso, los Corintios. Ellos fueron llamados a ser santos. ¿Por qué fueron llamados a ser santos? Porque ellos fueron santificados. Es decir, que el Señor hizo una obra en los Corintios y los colocó en una posición, los justificó. Y ahora, porque los justificó, entonces ahora ellos tienen que vivir de una manera santa. Si nosotros miramos o hemos leído la carta a los Corintios, nosotros nos vamos a dar cuenta que la iglesia de Corinto fue una iglesia supremamente inmoral, desobediente. Habían muchas cosas, tenían problemas que resolver. Por tal motivo, Pablo escribe esta carta. Sin embargo, cuando él inicia escribiendo esta carta, él inicia recordándole a esta iglesia quiénes son ellos y quién los llamó, aunque se estaban portando mal. Él les recuerda que ellos tienen que vivir de una manera santa. Una manera santa que es apartada ¿de qué? Del pecado. Ellos están llamados a vivir de una manera diferente porque viven en un lugar que vive de manera inmoral. Así que ellos tienen que marcar la diferencia porque el que los llamó lo hacen ellos. Así que Pablo no solamente hace esto, sino que también les dice que ellos necesitan gracia y paz, la bondad del Señor, esa paz y esa tranquilidad para con Él, de lo que Él nos ha dado en Cristo, para que nosotros podamos confiar. Y no solamente hace esto, sino que esa paz la concede Dios por medio del Señor Jesucristo. Y Pablo da gracias a Dios por ellos, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan la semana pasada que estuvimos hablando de qué? De la gracia. Esa misma gracia que nos tiene hoy a nosotros aquí, delante de Él en su iglesia. Los corintios estaban compuestos, esta iglesia estaba compuesta por gente gentil y judía, gente que pensaba diferente, gente que actuaba diferente, como la comunidad. La comunidad somos un grupo de personas que cada uno piensa de manera diferente, aplica y practica lo que escucha del evangelio, lo que lee de manera diferente. De la misma manera Corintios. Sin embargo, Pablo dice que él da gracias a Dios por ellos, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. La misma gracia que nos fue dada a nosotros. La gracia que nos puso aquí. Personas que pensamos de manera diferente, pero aquí estamos. Pablo nos recuerda a nosotros que es a través de Cristo que nosotros podemos dar un testimonio ante aquellos que no le conocen, lo cual hace parte del testimonio que debe dar su iglesia. Una iglesia que debiera ser santa, porque está compuesto por hombres, mujeres santos. Esta iglesia tenía supremamente problemas. Y mis hermanos, nosotros vamos a tener problemas. No sabemos si vamos a tener los problemas que tuvo Corinto, pero de algo es seguro que vamos a tener problemas. Pueden ser que sean muchos de los que ellos tuvieron o todos, pero vamos a tener problemas, tanto en las áreas de nuestra vida como en las áreas de la iglesia. Porque la iglesia, ¿quiénes son? Nosotros, la comunidad. Así que eso es importante para que nosotros veamos cómo es que nosotros debemos entender esta carta. Pablo escribió esta carta, mis hermanos, porque en la iglesia había problemas que corregir. Problemas de inmoralidad,
problemas de división, de acusaciones y litigios entre hermanos, problemas de abusos durante la cena del Señor y de abuso de los dones del Espíritu. Así que Pablo con esta carta, ¿qué hace? Confronta a la iglesia de Corinto. Los confronta porque ellos están haciendo mal. Él quiere corregir no solamente lo que él ha escuchado, sino lo que ellos practican. No lo que han escuchado, sino lo que practican. Quiere instruirlos al respecto de esos malentendidos que ellos tienen y enseñar lo que ellos ignoraban que habían escuchado. Así que esta iglesia es una iglesia que comenzó doctrinalmente bien enseñada. Porque si hay un mejor teólogo que nosotros podamos encontrar, obviamente después de Cristo, es Pablo. Así que Pablo sembró muy bien esta iglesia y la sembró con el evangelio bíblico. Sin embargo, en esta carta, ¿qué es lo que Pablo trata de hacer? ¿Cuál es la idea principal aparte de lo que ya dijimos? Pablo también trata de enseñar, de mostrar cómo es que la iglesia debe aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del evangelio. Por eso en esta mañana le he puesto a esta introducción a la serie de Primera a los Corintios, observando las áreas de la vida por medio del evangelio. Porque nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Qué vamos a hacer cuando se presenten las dificultades y los problemas en medio de la iglesia? Si es que ya no están. Cuando ya llevemos más años, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque Corintios es una iglesia que, aunque es desordenada, pareciera que vivieran sin conocer a Cristo. Pablo los llama hermanos. Y la carta a los Corintios, nosotros entendemos que en esta carta Pablo hace algo, y es que él los exhorta de manera fuerte. Nosotros a veces leemos las cartas de manera romántica, pero si nosotros le prestamos atención a la carta a los Corintios, Pablo está exhortando a esta iglesia de una manera fuerte. Pero ¿cómo inicia Pablo? Pablo inicia en el capítulo 1, del verso 1 al 9, mostrando y recordándole la gracia, la bondad y la misericordia que Dios había tenido por ellos. Es decir, que Dios, a través de Pablo, le recuerda a su iglesia el inmenso amor, bondad que él tiene, antes de exhortarlos y llamarle la atención en los diferentes temas. Pero él les recuerda que hay algo especial que Dios les dio a ellos para que ellos pudieran venir. La gracia. Confiar en la gracia que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Mis hermanos, cuando alguien va a salir de viaje, de vacaciones, yo me imagino que si van a salir de vacaciones, lo primero que uno hace, si uno conoce la ciudad a la cual va, no es comprar primero los tiquetes. Lo primero que uno hace, por lo menos yo lo haría, yo voy a internet y reviso la ciudad o el lugar a donde voy a ir. ¿Qué cosas tiene? ¿Qué me ofrece? Tal vez sus habitantes. Voy a mirar tal vez cómo es la gente. Voy a mirar si es un buen lugar para descansar. Porque si es un lugar violento, pues obviamente no voy a ir a menos que Dios me lleve en pro de ser misionero. Bueno, esto es lo que Pablo está haciendo a través de la carta a los Corintios. Pablo nos quiere mostrar a nosotros, de manera general, cómo es que era la iglesia de Corinto, para que nosotros como la comunidad nos demos cuenta o entendamos o veamos qué es lo que le puede pasar a la iglesia, qué puede venirle a la iglesia, por lo cual nosotros debemos estar muy atentos. Así que Pablo hace como cuando están los satélites por fuera de la Tierra, que miran la Tierra completamente, y si quiere enfocarse en algún país, en alguna ciudad, lo único que hace es acercarse digitalmente para mirar esa nación
para mirar los límites, si tiene vegetación, para mirar ciertas características. Bueno, Pablo nos va a mostrar a nosotros hoy de manera general, para que nosotros empecemos a ver los detalles, no de manera profunda, pero después vamos a empezar a estudiar Corintios y ya vamos a entrar de manera focal para tocar ciertas áreas. Así que, teniendo en mente que esta era una iglesia desordenada, que Pablo ahora quiere corregir en amor, que lo está haciendo por la gracia de Dios y porque Dios fue el que llamó. Entonces, vamos a mirar cómo es que esta iglesia a la cual Pablo llama para que recuerde que han sido santificados y que son santos y que deben vivir de una manera santa, apartados del pecado para Dios. ¿Por qué Pablo exhorta a esta iglesia de esta manera? ¿Cómo fue que Pablo inició este proceso? De tal manera que ahora su corazón está en esta iglesia, él escucha estos problemas y escribe esta carta. ¿Cómo inició todo? ¿Cómo inició la comunidad? Porque la comunidad tiene un inicio, pero no es en mí y no es en el grupo de apoyo que tenemos. La comunidad tiene un inicio en Dios. Así que miremos Hechos, que es donde vamos a estar estudiando y vamos a estar mirando los textos que hoy nos competen. Hechos capítulo 18, verso del 1 al 16. Muy bien. Esto es lo que Lucas nos presenta. Es hermoso. Yo quiero que ustedes me tengan paciencia, porque vamos a tocar aspectos históricos. Es necesario para que nosotros nos ubiquemos. Recuerden, nosotros estamos revisando dónde vamos a ir de vacaciones, pero tenemos que mirar, tenemos que ver los detalles, tenemos que mirar si el lugar es un buen lugar, tenemos que ver las características de ese lugar. Y yo les voy a pedir que me tengan paciencia, que no se duerman, que hagan el esfuerzo. Voy a tratar de ser lo más específico posible, pero es necesario hacerlo, porque esto nos va a ubicar a nosotros como iglesia. Recuerden que nosotros hemos venido estudiando Hechos, y en Hechos, ¿qué es lo que hemos estado mirando? Ups. ¿Qué es qué? ¿Qué es ser una iglesia? Ok. Dice Hechos capítulo 18, verso del 1 al 16. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión, durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría.
como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes, yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Verso 18. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Mis hermanos, el verso 1 dice, después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo venía de Atenas, de predicar el evangelio, de plantar iglesias. Si hay algo que Pablo sabe es plantar. Y él no se complica porque el plantar la iglesia lo hace a través del evangelio. Es algo que se ve en el texto. Ahora, como ustedes se dieron cuenta, hemos leído textos largos. Y el texto que vamos a exponer o a tratar de exponer, me voy a esforzar por esto, es un poco largo. Sin embargo, vamos a leer Biblia hoy. Porque es necesario poder entender qué es una iglesia, cómo fue plantada esta iglesia en particular, para que nosotros no caigamos en lo mismo. Y si caemos, podamos saber cómo reaccionar para glorificar al Señor. Mis hermanos, ¿qué era Corinto? Corinto era una ciudad griega altamente comercial y estaba ubicada en un punto estratégico. Corinto hacía parte de todo lo que era Grecia, junto con Atenas y Corinto. Sin embargo, Corinto tenía particularidades, y una de esas particularidades era que ella estaba en medio de dos partes. Ella estaba en medio de Grecia y lo que era Atenas. Grecia estaba dividida en el norte y en el sur. Y ese norte y sur eran unidos por un istmo. ¿Qué es un istmo? Un istmo es una franja estrecha de tierra que divide dos cuerpos de aguas distintos, y a través de estos puede unir dos áreas mayores de tierra, en general, con orillas a ambos lados. Al ser la única ruta terrestre que los une, su control se considera de gran valor estratégico, militar y comercial. Así que lo que hace es, vamos a imaginarnos algo. Aquí está Grecia, Atenas, y aquí está Corinto. Pero Corinto es unido por un istmo, una franja de tierra que une a dos mares. Pero esta franja de tierra era importante porque unía el norte con el sur de Grecia. Corinto era de Grecia, pero los unía. Yo quiero que nosotros, cuando nosotros nos vamos de viaje, normalmente nos vamos de vacaciones, llevamos tenis. A veces llevamos los Nike, llevamos los Adidas, la marca que a usted le guste. Pero aquí yo quiero que nosotros no nos pongamos los tenis. Yo quiero que nosotros nos pongamos las sandalias. Nos pongamos las sandalias como Pablo. Nos pongamos la vestimenta de Pablo. Nos pongamos, no recuerdo, el trapito que se ponían ellos acá para el sol. Que estemos preparados para el polvoriento sol, la tierra que iba a llegar a nuestros rostros, para que nosotros veamos como Pablo cómo fue plantada la iglesia de Corinto y qué problemas tuvo, porque nosotros estamos plantando. Así que no nos llevemos los tenis ni las gafas de sol, porque no existían en ese tiempo. Ubiquémonos en el lugar donde está Pablo. Pablo llega a Corintio, dice Lucas. Así que esta porción de tierra, el istmo de Corinto, conectaba el sur y el norte de Grecia, lo cual era importante. ¿Por qué? Porque Corinto era una ciudad comercial. Y si nosotros hemos leído Hechos, nos vamos a dar cuenta que cada vez que Pablo iba para algún lugar, si él se dirigía hacia Asia y decía, voy para acá, dice la palabra que el Espíritu le decía, no vayas. O el Espíritu de Jesús le decía, no vayas. Sin embargo,
el Espíritu de Dios fue guiando a Pablo hacia Macedonia, específicamente a Grecia, hasta llegar a Atenas y llegar a Corinto. Es decir, que el primer interesado en que Corinto o la iglesia de Corintio fuera plantada fue ¿quién? Dios, no Pablo. Sin embargo, Corinto tenía, como decía, algunas particularidades. La ciudad de Corinto estaba ubicada en la parte sur de Grecia, en este lado. Lo que era la provincia romana de Acaya, como nosotros lo leemos, a unos 72 kilómetros de Atenas. Es decir, que cuando en Corinto había un lugar, una parte alta, donde estaba ubicada una acrópolis, la gente podía subir allí a una montaña que tenían y ellos podían desde esa montaña divisar cuando estaba abierto el cielo, cuando no había nubes, divisar a Atenas. O sea que era cerca, es como cuando uno mira Chía, si está en un lugar alto. Ok, Corinto contaba con dos puertos de mar, uno al este y el otro al oeste. Así que toda la mercancía que iba hacia el norte o hacia el sur tenía que pasar por Corinto. Era fundamental Corinto. Y a Corinto eso la convirtió en una gran metrópoli cosmopolita de mucha actividad. ¿Por qué? Porque no solamente era la parte comercial, sino la presencia de personas de diferentes nacionalidades. Griegos, funcionarios y negociantes romanos, personas de países orientales y sobre todo muchos judíos. Eso es lo que nosotros encontramos. Cuando nosotros estamos leyendo el texto de Hechos y entramos a mirar, si lo miramos específicamente, las escrituras nos van a dar mucha información. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos que llevar un poquito más estas informaciones y investigar, escudriñar, para que nosotros nos posicionemos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sin embargo, Corinto no era conocido solamente por su actividad comercial. Corinto también era conocido por sus juegos atléticos. En Grecia se celebraban dos grandes sucesos atléticos. El primero era las Olimpiadas que se celebraban en Atenas. Y el segundo eran los Juegos del Istmo que se celebraban en Corinto. Así que por muchos factores, Corinto era importante. Por los juegos y porque era comercialmente atractiva. Y era una de las principales ciudades importantes de Grecia. O sea, que el evangelio fue llevado a un lugar que lo necesitaba y que iba a permitir que fuera esparcido. Ahora, es muy posible que Pablo, con esto en mente, sacara de allí algunas ilustraciones para enseñar a la iglesia de Corinto las verdades que debían aplicar a sus vidas. Y de hecho, lo hace también para algunas otras iglesias, porque estaba en Grecia. Por eso es que en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 y 25 y 27, Pablo dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Tiene en mente Pablo los juegos? ¿Tiene una influencia de lo que él está viendo en su entorno? Lo trae y lo aplica a la vida espiritual. Sencillo. Así que él lo hace. La ciudad también estaba, los griegos eran muy pensadores y les gustaba el arte. Eran artistas. Así que la ciudad tenía también un anfiteatro. El anfiteatro estaba construido uno al aire libre con capacidad para 18,000 personas. Había otro que estaba construido, pero este estaba construido bajo techo para unas 3,000 personas. ¿Qué es un anfiteatro? En pocas palabras, es un teatro doble. Un teatro doble. Y su uso era para espectáculos visibles, como por ejemplo,
Yo sé que ustedes han visto las películas de Gladiador, ¿sí? ¿Alguno es terrenal? Pero sí, ahí que veíamos los coliseos romanos, donde peleaban. Bueno, eso es un anfiteatro. Pero para nuestros días, ¿qué podría ser un anfiteatro? Una plaza de toros. También, como una idea de anfiteatro, son las salas de cine, solo que es una sola. Ese es un teatro, un único teatro. Estos eran dobles. ¿Tenemos o no tenemos nosotros la influencia griega? Ah, claro que sí, claro que sí. Eso supieron hacer los griegos. Por eso dice que los romanos conquistaron militarmente a Grecia, pero los griegos conquistaron mentalmente a los romanos. Lamentablemente, Corinto no queda allí. Corinto no solamente era conocido por su actividad comercial o por sus juegos atléticos, sino que Corinto también era conocida por su gran inmoralidad. Si miramos nosotros al día de hoy, ¿con qué nosotros podíamos ser o comparar a esta gran metrópolis de Corinto? Nosotros podíamos pensar, Corinto, para tomar algunos aspectos y compararla con algunas ciudades, ¿qué podríamos tener en cuenta? Bueno, que era comercial, que era racial, es decir, que habían personas de otros lugares. Podríamos pensar también lo moral que son las ciudades por su prevalente inmoralidad. Entonces, si nosotros pensamos en algunos lugares hoy día, podemos pensar en Las Vegas. Las Vegas, ¿ustedes saben cómo es conocida Las Vegas? La ciudad del pecado. ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué? En Las Vegas nosotros encontramos desenfreno, juegos, prostitución, depravación al 100%. Por eso es llamada la ciudad del pecado, porque habla de la actitud de esa ciudad que se encuentra en Nevada. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que Las Vegas es supremamente atractiva. Cuando alguien quiere salir de vacaciones y tiene la posibilidad de poder ir a los Estados Unidos y quiere pasar un tiempo donde tenga buen dinero y quiera jugar, ¿a dónde se iría? A Las Vegas. Y si es casado, hay que amarrarlo, porque es una ciudad del pecado, tal cual. La gente es consciente de esto. Por eso es así. Ahora, también estaba buscando qué otra ciudad podría ser aquí en Colombia. Cartagena, no sé cómo será llamada Cartagena o conocida, la ciudad amurallada, heroica, pero no simplemente hoy Cartagena es conocida por la ciudad heroica. Lamentablemente, es también conocida por una ciudad que provee prostitución. Medellín, la ciudad de la eterna primavera. ¡Wow! Es una hermosa ciudad, una bella ciudad. Tengo familia de allí. De hecho, mi mamá es de Antioquia. Es una ciudad que nosotros vamos y vemos y tiene un clima espectacular, delicioso. La gente es amable, amorosa, nos encanta. Sin embargo, Medellín, buscando en internet, no solamente es conocido como la ciudad de la eterna primavera, sino también como el burdel más grande del mundo. Así lo buscan ustedes en internet y así lo van a encontrar. Por la prostitución, gente que se viene de otro lugar para querer tener relaciones con mujeres, buscar relaciones de mujeres lindas, depravación, pecado. Bueno, más o menos eso sería una idea de lo que era Corintios hoy día. Y lo tenemos aquí, en Colombia. No tenemos que irnos para Las Vegas. Ahora, en su gran inmoralidad, Corintio tenía una atracción particular. Las Vegas tenía muchas, no solamente la prostitución, ni Medellín tampoco tiene muchas, pero en particular Corintio tenía una atracción en particular que era
el templo dedicado a la diosa Afrodita, a la diosa del amor. Lo curioso es que este templo no tenía sacerdotes, sino sacerdotisas. Y tenía más o menos unas 1000 sacerdotisas. ¡Wow! Imagínense esa gran religión para los hombres. ¿Por qué? Porque estas eran unas prostitutas religiosas. Yo quiero que ustedes se vayan ubicando porque esta es la historia. Y esa historia nos ubica a nosotros en el contexto en que Pablo tuvo que sembrar una iglesia. Donde Pablo es llevado por Dios a sembrar la iglesia en ese contexto. Es como si nosotros mandáramos un misionero a Las Vegas. Que debe haber una iglesia de sana doctrina, claro, lo creo totalmente. Pero es en ese contexto donde Pablo fue a predicar el evangelio. Estas prostitutas, ¿saben lo que hacían? Estas mujeres descendían porque el lugar, el templo estaba arriba, recuerden. Y ellas descendían en la tarde a Corinto con el ánimo de ofrecer sus servicios a los hombres de la ciudad y a los visitantes que venían de otras partes. Así que era una ciudad atractiva. ¿Por qué es atractiva? Mire, mi hermano, si usted no tiene en cuenta el hecho de que somos pecadores, nosotros vamos a imaginar que eso puede hacerse y que está permitido. Pero como somos hombres caídos, por eso es que el pecado nos llama la atención. Por eso era atractiva. Yo creo que Corintios era más atractiva en el caso de los hombres. ¿Por qué? No por los juegos. Los juegos alimentaban el orgullo del hombre, porque ellos siempre querían ganar y estar por encima de otras naciones. Pero ese deseo que hay en el corazón de depravación, parecido al corazón de Salomón. Ellas venían y ofrecían sus servicios y la gente venía de muchos lugares a gozarse a este templo, donde día a día, cada momento se hacían rituales con estas prostitutas religiosas. Imagínense los rituales. Si nosotros estamos haciendo esto, que se supone que es lo más parecido a lo que Dios espera que haga una iglesia cristiana, bíblicamente sana, imagínense los rituales de esta manera, de esta cosmovisión de pensar tan pagana. Al punto, el estándar de Corintio era tan alto en el paganismo que la cultura de ellos se volvió tan moralmente corrupta que su propio nombre, Corintios, se convirtió en un sinónimo de desenfreno, depravación total para el mundo pagano de la época. Es decir, que cuando alguien llegaba de Corintios, lo que la fama de Corintio decía, ellos son tan conocidos porque se comportan tan inmoralmente que a ellos se les decía, vas a corintianizar. Así les decían. Es decir, vas a ir a ser lujurioso, a tener relaciones con otras mujeres, porque esa era la manera de identificar a una persona inmoralmente depravada. Entonces, en el área, en Grecia, no se identificaba otra manera de decir, eres inmoral, sino que decía, ¿te vas a corintianizar o estás corintianizado? Así que, mis hermanos, Pablo menciona, recuerden que esto que ellos están haciendo es inmoral. Corintios vive de una manera pecaminosa, una manera mundana, una manera que desagrada al Señor. Y Pablo menciona algunos de estos pecados que caracterizaban a los corintios. El conjunto de prácticas que estos hombres de Corintios hacían. Corintianizar no es otra cosa que el conjunto de prácticas que ellos practicaban, valga la redundancia. Cuando alguien va a reconocer a una persona que dice ser creyente en Cristo, ¿qué debe ver esa persona en el creyente? No lo que dice suma. Son el conjunto de prácticas
que esa persona aplica para mostrar qué es lo que dice ser. Bueno, estos corintios, en el conjunto de prácticas, en lo que hacían en su vida diaria, dejaban ver lo que ellos creían. Eran paganos. Y Pablo les recuerda a los corintios y les dice en el capítulo 6, en el verso 9 al 10, dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. He ahí las características de un corintianizado. ¿Hay algún corintio acá? Creo que todos. Y esto, dice Pablo, lo hacían muchos de la iglesia en Corinto. Y lo hacían, mis hermanos, antes de conocer a Cristo. Muchos de ellos eran culpables de estas cosas, de practicar estos pecados. Claro, antes de su conversión. Porque Pablo les recuerda, ustedes practicaban esto como los demás, pero ahora fueron limpiados. La gracia de Dios. Pablo especifica esto, mis hermanos, para que nosotros entendamos que eso es lo que nosotros vivimos, eso es en el mundo en que nosotros estamos. Cuando Pablo identifica estas características, mis hermanos, los homosexuales no son nuevos hoy. El lobby LGBT no es nuevo hoy. Esa es una ideología de mucho antes. De hecho, la idea de lobby podría ser un corintianizado fácilmente. Pero muchos de ellos, homosexuales, muchos ávaros, borrachos, ladrones, afeminados, están en el mismo rango de pecado que Pablo está nombrando. Él no los está colocando ni más alto, a todos los está colocando en el mismo estándar. Y Pablo dice que muchos de la iglesia de Corintios eran así, es decir, que Pablo tenía homosexuales convertidos, personas afeminadas convertidas, que en su trasegar, en su caminar, se les notaba el que eran afeminados y estaban lidiando con esto. Pablo dice en el 6:11, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, para ubicarnos a nosotros, para que nos demos cuenta a qué nos vamos a enfrentar, mis hermanos, para que nosotros tengamos idea de lo que esta plantación a través del evangelio va a producir. ¿Qué vas a hacer tú cuando llegue un homosexual o un afeminado? Porque no es menos pecador que un mentiroso. ¿A dónde vas a ir para saber cómo comportarte? ¿Qué vas a hacer cuando estés con un avaro? ¿Cómo lo reconoces? Pablo reconoció estos problemas y dijo, hay que solucionarlos. A otros en la iglesia que vivían de manera inmoral dentro de la iglesia, Pablo también les llama la atención. Estaban involucrados en pecados peores que los mencionados por Pablo. Pecados que Pablo les recuerda que ni siquiera los cometen los gentiles paganos, como por ejemplo el incesto. Es decir, que habían hermanos dentro de la iglesia cristiana en Corinto que habían sido transformados aquí, pero aquí no. Todavía peleaban. Es más, ni sabían identificar cómo vivir su vida en santidad y la vida que habían dejado atrás. En pocas palabras, tenían un pie afuera en el mundo y querían lidiar también con el otro pie adentro de la iglesia. Pablo dice eso en el capítulo 5, en el verso 1 de Primera de Corintios. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad
y una inmoralidad tal como no existe, ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y sabe que, mis hermanos, cuando Pablo le está llamando la atención, Pablo no está llamándole la atención a este hombre. Pablo le está llamando la atención a la iglesia, porque ¿saben qué ha hecho la iglesia? Cómplice, porque no ha dicho nada. Así que si hay alguien que se le dé por pensar que la iglesia era mejor que el hombre, estaban igual. Pablo le estaba diciendo, ustedes son tan pecadores como él, porque no están santificando la iglesia. ¿Tú qué te crees mejor? Hombre, quien quiera que seas, ten cuidado. Porque Pablo le llama iglesia, hermanos, a esta iglesia, que a ti y a mí nos puede causar repelo, que no podemos entender cómo le puede llamar iglesia, pero son iglesia. ¿Cómo tú lidias con la gracia de Dios? No puedes, no te pertenece, no es tuya. Es Él el que santifica, Él es el que enseña, pero cuando te santifica, te da su espíritu para que no tengas excusa de venir a su palabra y ser transformado aquí para que aprendas a vivir de una manera que a Él le agrada. Ahora, mis hermanos, ¿cómo fue fundada la iglesia de Corinto? ¿De qué manera? Para que ustedes vayan entendiendo y vayamos viendo cómo fundó Pablo las iglesias. Ya hemos hablado de qué es una iglesia, pasamos un tiempo en Hechos. Lucas nos dice que Pablo plantó esta iglesia en Corinto durante su segundo viaje misionero. Y como ustedes saben, Pablo siempre tenía una característica. El ministerio de Pablo iniciaba ¿en dónde? En las sinagogas, con los conservadores de este tiempo, con los preparados doctos que creían que tenían la salvación, pero que no reconocían al Mesías. Bueno, Pablo iniciaba allí, era su costumbre. Sin embargo, esta vez él no lo hace solo. Es impresionante cuando uno mira la escritura y ve que Pablo ahora inicia en Corintios, no su ministerio solo. Silas y Timoteo no están con él, pero en el lugar donde él va a empezar a predicar el evangelio, que es Corinto, es difícil y está solo, pero aparece en escena Aquila y Priscila. Una pareja, unos esposos que ahora vienen a ser parte de su equipo plantador. Es como el bálsamo que Dios trae para Pablo, para decirle, tú no estás solo, es el ánimo. Por eso a mí me alegra que yo tenga un equipo plantador. ¿Por qué? Porque no lo tenía. Y Dios, como por gracia, me ha dado un equipo, el cual yo le agradezco para hacer esta obra. Equipo que no la tiene toda clara, equipo que no lo sabe todo, equipo que está lidiando con su pecado, pero un equipo que quiere agradar al Señor, quiere aprender a ser santo. Y eso es lo que Dios hace con Pablo. Pone a Aquila y a Priscila. Y dice el texto que Aquila y Priscila comparten el mismo oficio de Pablo, es hacer tiendas de campaña. Y por este motivo, porque hacen tiendas de campaña, Pablo vive un tiempo con ellos. Dios de manera soberana trae a Aquila y a Priscila, se los pone a su lado, pero no solamente para apoyarlo haciendo tiendas de campaña, lo cual es muy bueno, porque él necesita, él no quiere cargar a nadie pidiéndole dinero. Él es judío. Pablo ha aprendido a trabajar desde joven. Se le enseña un oficio. Ese fue el oficio que él aprendió. Entonces Pablo se encuentra con ellos, pero Aquila y Priscila tenían una característica, eran creyentes. Venían de ser echados de Italia, pero habían escuchado el evangelio. ¿Cómo no lo dice el texto? Lucas no lo presenta. Lucas solo presenta que se unieron a Pablo, le dieron ese aliento. ¿Y saben qué más identificó Pablo para quedarse con ellos también? Eran creyentes. Creían en el mismo Señor. No solamente en Dios, porque ellos eran judíos. Ellos creían en Cristo.
Así que Aquila y Priscila compartieron no solamente el hacer tiendas con Pablo, también se sumaron a su ministerio. ¿Al ministerio de qué? De la predicación del evangelio ante los judíos. No era para hacer solo tiendas de campañas y venir y organizar sillas. No. Pablo tenía un celo, predicar a Cristo. Y ellos lo compartían. Así que, mi hermano, si tú te crees que estás solo, hay muchos más que están a tu lado, que Dios los ha puesto para animarte. Tal vez no lo conoces hoy, pero aquí están. Ahí están. Aquila y Priscila se convirtieron más que en un equipo de trabajar y en un ministerio. Ellos hicieron amigos cercanos de Pablo. Como dice Proverbios, ¿qué un amigo es? Es decir, lo que Pablo dice en Corintios, que ellos fueron unidos en Cristo Jesús. Esto Aquila y Priscila lo vivieron con Pablo. Se unieron de corazón a corazón, no por lo que pensamos, sino por en quien creemos. Y somos un solo cuerpo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Aquila y Priscila hasta llegaron a dar sus vidas por Pablo. Romanos 16, capítulo 3, versos 3 y 4. Pablo dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Sabían esto? Mis hermanos, la pregunta no es aquí si tú vas a dar la vida por mí. La pregunta es si tú vas a dar la vida por tu hermano, a quien tienes a tu lado. Porque si tú tienes esa cosmovisión y ese sentido de iglesia, has sido unido a Cristo. Ellos amaban a Pablo porque amaban a Dios, porque amaron a Cristo. Este equipo se formó, fue tan hermoso la manera como Dios los unió, que ya no solamente era Aquila y Priscila, estaba Silas y Timoteo. Iba creciendo el grupo. Eso es lo bueno de estar aquí. Saber con quiénes vamos a contar para esta labor. Por eso Dios nos saca de un lugar a otro, que no sabemos a dónde vamos. Porque es que la iglesia no es esto. Dios nos está colocando en el lugar. Somos nosotros. Qué tan unidos estamos en Cristo para ayudarnos en la obra tan fuerte que le esperaba. Porque Pablo dice que cuando llegó Silas y Timoteo y se unieron a ellos, lo que sucedió es como si Pablo hubiera recibido fuerzas a través de quién, de Silas y Timoteo. Tenía a Aquila y a Priscila, pero ahora llegaron de Macedonia, llega de Atenas, llega Silas y Timoteo. Es como ese bálsamo de aliento sigue. Y saben, cuando se une el equipo, ¿qué hace Pablo? Pablo sigue predicando y ahora lo hace intensamente. Lo hace en las sinagogas. Si alguien ha leído y ha leído Hechos, va a entender que cuando se predicaba a Cristo en una sinagoga era demasiado peligroso. Porque si hay algo que tienen los judíos es que son demasiado ortodoxos y conservadores. De hecho, por ahí escuché, no sé si será cierto, pero escuché que en Israel iban a colocar una ley para impedir que se predicara de Cristo, que se nombrara. Ok, mi hermano, ¿qué crees? Por eso es que Pablo dice en el verso 4 y 5 del capítulo 18, cada día de descanso, cada sábado, en las sinagogas, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Recuerden que Pablo no estaba dedicado tan continuamente a la predicación porque tenía que trabajar, pero llegó Silas y Timoteo
para fortalecerlo, de tal manera que él se podía dedicar ahora a la predicación, para no pensar en lo que tenía que hacer. Y dice, después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando que la palabra solemnidad habla en el griego de testificar. En esta versión, que es la nueva traducción viviente, dice testificaba, y lo hacía de manera intensa. ¿A quién? A los judíos. ¿Y qué les decía? Que Jesús era el Mesías. Pablo, mis hermanos, predicaba a los judíos, aunque esto incurriera en que lo mataran. ¿Por qué mataron a Esteban? A Cristo, por decir que Cristo era el Mesías. Y Pablo dice, aquí está diciéndonos Lucas, que Pablo se fue a la sinagoga de los judíos. Se fue al centro, a la guarida del león, a predicar el evangelio. ¿Cómo tú predicas el evangelio, mi hermano? Porque nosotros no vivimos en medio de los judíos. Lo mucho que te pueden hacer es que te tiren un tomate, te escupan. Pero ¿predicas tú el evangelio que dices creer? Predicar el evangelio va a producir oposición. Siempre. No esperes que esto vaya a ser color de rosa. Si tenemos tiempo, esto es un tiempo de refrigerio. Son tiempos donde debemos gozarnos. Porque la verdadera iglesia va a predicar el evangelio incómodo. Como lo hizo Pablo. Pablo tuvo tanta oposición al evangelio que a medida que él intensificaba la predicación, también aumentaba la resistencia al mensaje. Pero también muchos corintios y judíos comenzaron a creer en Cristo. Predicar el evangelio bíblico produce salvación o produce rechazo. Mis hermanos, nadie se hace más daño al rechazar el evangelio que aquel que lo rechaza. Porque la culpa recae sobre él. Por eso es que Juan, en el capítulo 3, verso 36, dice de esta manera: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que han puesto su confianza en él. Ok, pero Juan lo lleva a otro nivel. Y ahora dice que esta fe puesta en Cristo, dice, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¿Culpables? Por esto Pablo dice en el verso 6, me gusta la nueva traducción viviente, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Pablo está usando un dicho judío para poner sobre ellos la culpa de lo que estaban haciendo. Es como cuando iban a crucificar a Cristo, que los sacerdotes dijeron que su sangre caiga sobre nosotros. Definitivamente fue así. Por eso en el verso 7 y 8 dice que Pablo salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía ¿dónde? Al lado. Se fue lejos Pablo, al lado de la sinagoga. Pero hay más. Crispo. Miren el poder del evangelio para transformar cuando se predica bíblicamente. Crispo. ¿Quién era Crispo? Crispo no era cualquiera. Crispo era el líder de la sinagoga. Es como que yo soy judío, estoy dirigiendo una sinagoga y ahora el líder de la sinagoga se convierte al cristianismo. ¿Cómo lo van a tomar ustedes? ¿Cómo me verían ustedes? Bueno, Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor.
Muchos otros en Corintio también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Predicas el evangelio bíblico porque lo entiendes. Y cuando predicas el evangelio bíblico, la conversión, la salvación de una persona se va a ver evidenciada en el bautismo. El bautismo no te salva, pero sí muestra que has creído, que eres salvo. Porque esa era la característica en la predicación del evangelio, desde que lo hicieron los discípulos. ¿Cuántos discípulos tú tienes que has llevado a las aguas? ¿O esperas que el pastor lo haga? Porque este no es mi trabajo solamente, es el de todos nosotros. Así que el inicio del ministerio de Pablo, de la predicación del evangelio, se basó en ¿qué? En la oposición y en la persecución por parte de los judíos y por parte de los gentiles. ¿Cómo te sientes tú cuando eres perseguido en tu casa, por tu familia? Cuando se te oponen, ¿lloras? ¿Te quejas? ¿Te gozas? Porque todo esto, mis hermanos, fue el diario vivir de Pablo. Oposición y persecución. Oposición y persecución. Oposición y persecución. Por predicar el evangelio de Cristo. Por predicar a Cristo. Por mostrar que Él es el Hijo de Dios. Por mostrar que Él era el que el Antiguo Testamento había hablado durante mucho tiempo y Él era el que los judíos estaban esperando para ser su Salvador, con una cosmovisión política. Sí, pero lo estaban esperando. Sin embargo, lo que cambió todo fue que Él no vino a sacarlos de la esclavitud. Él vino a sacarlos de la esclavitud de su corazón por causa del pecado. Pero esto, mi hermano, cansa, desanima. ¿Cuánto te has sentido tú desanimado por estar recibiendo oposición, persecución por predicar? Porque Pablo lo sintió. Mire lo que dice, Pablo se desanimó y tuvo temor. No hay problema en tener temor. Y él confirma este estado de ánimo en la carta a los Corintios, en el capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 3. Estuvo entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Él estuvo con temor. Y yo me imagino a Pablo, salía de uno para entrar en otra. Lo apedreaban. Los judíos le pegaron 39 azotes menos uno, porque recuerdan ustedes que ellos no pegaban 40. Ustedes le pegaban 39 por el evangelio. Mi hermano, ¿qué evangelio predicas tú? ¿Te has sentido desanimado en medio del cristianismo? Porque Pablo lo sintió. Los judíos querían que dejara de enseñar al pueblo acerca de Jesús. Así que las amenazas que Pablo tenía de su seguridad personal estaban siempre presentes. Siempre. Por ese motivo, cuando Pablo se sintió así, que él estaba desanimado, deprimido espiritualmente, el verso 9 y 11 nos dan esperanza. En medio de una visión durante la noche, Jesús se le apareció a Pablo y le dijo 3 cosas vitales para que él pudiera continuar su labor. No temas. Sigue hablando y no calles. Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Mi hermano, ¿estás tú amedrentado por el evangelio que vives? ¿Has dudado? ¿Estás teniendo problemas con el pecado?
¿No vives el cristianismo que quieres vivir? ¿No eres capaz de orar? ¿No eres capaz de leer las escrituras? ¿No eres capaz de servir a otros, ni siquiera de amar? ¿No eres capaz de servir a tu familia si no crean como tú crees? Bueno, el Señor, que es Dios, que nos da su gracia, que conoce tu corazón y mi corazón débil, dice: no temas, porque Él estará con nosotros. El temor, mis hermanos, en nuestro corazón debilita. Así que el miedo es usado por Satanás para hacer del hombre un servidor suyo. Lo puede usar y lo usa. Pero Dios, que es grande, ¿en qué? Que la tiene ¿de quién? De ti y de mí, que somos sus hijos. Si crees en Él, le dice a su pueblo: no tengan miedo. Predica el evangelio de salvación que otros necesitan. ¿Estás tú preocupado porque tu esposo no cree? ¿Estás tú preocupado porque tus hijos no creen? ¿Estás tú preocupado porque tu familia, tus amigos no creen? Predica el evangelio bíblico, pero vive el evangelio que predicas. Y hazlo con amor. Porque Pablo llena un capítulo completo para mostrarnos qué es lo que debe prevalecer. Tú puedes hablar muchas lenguas. Tú puedes ser el mejor predicador, el mejor teólogo. Tú puedes ser el mejor cristiano. Pero si no tienes amor, no sirve de nada. El amor de Dios. Y tú, mi hermano, estás aquí por gracia. Así que Jesús le recuerda a Pablo su llamado. Le recuerda a Pablo el costo de su llamado. Y también le recuerda que él estaría con él y que para él debería ser suficiente y que nada podría hacerle daño. Yo estoy contigo. Ese es Jesús. Y Pablo dice que entonces se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Es como si hubiera colocado Lucas ahí. Pablo pensó en irse, pero el Señor se le apareció y le dijo: no, Pablo, tranquilo, yo sé que tú eres hombre, pero ¿sabes qué? Yo te fortalezco, te animo, porque yo estoy contigo. Yo soy lo que tú no puedes ser. Así que él siguió, ministró en Corinto, enseñó la palabra de Dios entre ellos, en medio de un pueblo pagano, inmoral. ¿Qué haces tú si predicas el evangelio en medio de hombres y una prostituta de arriba viene a buscar a uno de esos hombres a las cuales tú les estás predicando el evangelio? ¿Qué harías? Hay que seguir, porque el evangelio es el que transforma, no yo. Y Corinto no cambió. Las personas salvadas por Dios en gracia, transformadas, cambiaron, pero tuvo un costo, a tal punto que Pablo tuvo que enviarles una carta. Y eso produjo más oposición. Pablo fue llevado ante un tribunal romano y, sin embargo, dado que las acusaciones eran de carácter religioso, el procónsul Galión se negó a juzgar el caso del 12 al 18. Así que, mis hermanos, en la plantación de Corinto, no solo Pablo lideró, no solo Pablo estuvo allí, también estuvo otro personaje, un personaje que va a tener mucha relevancia en la primera carta a los Corintios, que no es de poca importancia. ¿Y saben quién es? Apolos.
Apolos fue el segundo líder de Corinto. Apolos era un converso judío muy elocuente. Apolos era originario de Alejandría, era de Egipto. Y al parecer, Apolos fue criado en un ambiente cultural judío, porque él era un judío de la dispersión. Sin embargo, hay algo que Lucas nos dice, y es que Apolos era poderoso en las escrituras, era poderoso en el conocimiento y en la elocuencia de la palabra. Por eso es que en Primera de Corintios, en el capítulo 18, verso 24 al 19:1, dice de esta manera, rápidamente: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos que hicieron, lo animaron. ¿Y qué hicieron? Y escribieron a los discípulos que lo recibieran, a los de Corintio. Cuando llegó, ¿qué hizo Apolos? Ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. Ahora, Apolos tenía algunas deficiencias doctrinales. Apolos fue instruido en el camino del Señor. El camino del Señor se habla en el Antiguo Testamento. Se usa esta expresión en el Antiguo Testamento. Es una misma frase para describir que los parámetros espirituales y morales que Dios pedía a su pueblo, a los cuales debían prestar atención como judíos. Por eso es que Génesis 18:19 dice: y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Apolos, mis hermanos, no entendía la verdad cristiana. El bautismo de Juan, que dice él que había conocido, ¿cuál era el propósito? Preparar a Israel para la llegada del Mesías. Eso era hasta donde Apolos conocía. Sin embargo, Apolos aceptó el mensaje y reconoció a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel, porque eso fue lo que hizo Aquila y Priscila, instruyéndolo. Apolos no entendía las verdades cristianas básicas, como cuáles: el significado de la muerte y la resurrección de Cristo. Apolos no entendía el misterio del Espíritu Santo y la iglesia como el pueblo de Dios que debía dar testimonio al mundo. Eso no lo entendía Apolos. Por eso es que Aquila y Priscila lo instruyeron con exactitud en el camino de Dios. Y no solo esto, cuando lo instruyeron, dice que enviaron a Apolos se propuso predicar a Acaya e ir a Acaya. ¿Y qué hizo la iglesia que estaba con Apolos, la iglesia de Éfeso? Dice que lo enviaron ¿con qué? Con una carta de recomendación. Este hombre, escúchenlo, porque es un creyente, de la mano y letra de Aquila y Priscila y la iglesia que estaba en Éfeso. Así que Apolos salió de Éfeso y se fue para Corintio. ¿A qué? A ministrar a Corintio como su siguiente pastor. Por eso es que encontramos primero a los corintios con una serie de divisiones. ¿Con quién me voy? ¿A quién escucho más? ¿A quién pertenezco? Ahora, rápidamente, la fecha de la carta. Muchos piensan que esta carta fue escrita en el 55 y 56 después de Cristo, mientras que Pablo se encontraba en Éfeso al final de su tercer viaje misionero. Sin embargo,
Pablo pasó en Éfeso 2 años y medio ministrando la palabra de Dios, y allí en Éfeso Pablo recibe información de que la iglesia de Corinto no estaba manejando con madurez una situación de inmoralidad. La iglesia, la comunidad. Así que con este propósito, cuando Pablo escucha esto, escribe la carta, que lamentablemente él escribe una primera carta que no se conservó, a la cual se alude en Primera de Corintios, capítulo 5, verso 9, que dice: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Hay una primera carta. Después de esa primera carta, que hoy está perdida, algunos de la iglesia en Corinto llegaron hasta Pablo, de parte de quién, de la casa de Cloé, y le informaron que en la iglesia habían contiendas. Capítulo 1, verso 11. Dice de esta manera: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, y otro, yo de Pedro, y otro, yo de Cristo. Por lo cual Pablo entonces se propone escribir esta carta, Primera de Corintios, para llamarles la atención por comportarse como niños. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Verso, capítulo 14, verso 20. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar. ¿En dónde? En la manera de pensar, sean maduros. Así que aparentemente, junto con esa información, Pablo recibió una serie de preguntas que también se propuso contestar. Capítulo 7:1, rápidamente, ya estoy terminando. En cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Verso 25 del mismo capítulo. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Capítulo 8, verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Capítulo 16, finalizando, verso 1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia. Pablo se disponía a organizar muchas cosas dentro de la iglesia y preguntas que la iglesia había hecho. De la misma manera que estamos nosotros aquí, de la misma manera es que van a surgir preguntas. Pero hay algo que nosotros podemos hacer, tenemos todo el canon para poder entender lo que Dios quiere que hagamos en la iglesia y cómo mantenernos santos. Ahora, ¿qué áreas de la vida nosotros veremos en Primera de Corintios? Divisiones en el capítulo del 1 al 4. La unidad y la condición de los siervos es lo que veremos ahí. ¿Qué otras áreas veremos? Sexo. Capítulo 5 al capítulo 7. La inmoralidad y la manera como debemos estar casados, el matrimonio. La comida del capítulo 8 al verso 10, al capítulo 10, que habla de la libertad cristiana. La reunión, la adoración de la iglesia, del capítulo 11 al capítulo 14. Los hombres y las mujeres en la iglesia, ¿cómo se deben comportar? La cena del Señor, los dones espirituales. Y por último, la resurrección. Creo que hay áreas personales y como iglesias que van a resultar y que vamos a tener que organizar. Pero ¿saben cómo cierra Pablo? Diciéndonos a nosotros cómo debemos nosotros conducirnos. Cierro con este texto. Capítulo 15 de Primera a los Corintios, verso 1. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron,
en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, el hermano de Jesús, el medio hermano, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Por el bendito evangelio que transforma, que edifica, que instruye, que corrige, que nos disciplina para que seamos lo que Dios quiere que seamos. Hay esperanza, mi hermano. ¿Estás preocupado por tu vida? Ven a Cristo en su palabra y el Señor se va a encargar de hacerte a su imagen, porque el trabajo es suyo, no nuestro. Vamos a orar. Padre Santo, si hay algo que tú nos dejas ver en la palabra de Dios, en tu palabra bendita, es la esperanza de que a pesar de que nosotros no somos perfectos y vamos a pecar contra ti de manera personal y como iglesia, a pesar de todo esto, tú nos has mostrado a través de la carta a los Corintios gracia. Tú no estás alegre ni contento con nuestro pecado, pero tú entiendes que tu gracia está por encima de nuestro pecado. Tú nos vas o nos puedes ayudar, Señor, en esta mañana para que nosotros podamos vivir para la gloria de tu nombre. No quisiéramos vivir como la iglesia de Corintios. No quisiéramos hacer todas las cosas que por inmadurez ellos hicieron y ser corregidos como Pablo los corrigió. Sin embargo, lo único que esto nos muestra es nuestra debilidad y que definitivamente nosotros no podemos edificar tu iglesia. Por eso lo haces tú. Y que tú, como la iglesia de Corintios, en tu gracia, la corregiste. De hecho, yo creo que tú la llamaste a disciplina, pero lo hiciste de una manera donde mostraste en medio de esta disciplina, en medio de esta corrección, tu gracia, tu compasión y tu amor, porque el entorno nos influenció e influenció a los corintios. Pero tú nos ayudas. Señor, mira nuestra debilidad. Queremos ser una iglesia santa porque tú nos has santificado, pero nosotros solos en nuestras fuerzas no podemos. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida cristiana que te agrade. Y tú sabes, Señor, que estamos lidiando en nuestro corazón con el pecado. ¿Cuántos hermanos pueden haber en esta mañana aquí que no saben cómo lidiar con su pecado? Y ellos no lo tienen que hacer. Lo único que tienen que hacer es venir y confiar en Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, que podamos ir a ti y llevar tu yugo en mansedumbre y humildad, entendiendo que tú trabajas en nuestro corazón y transformas nuestra manera de pensar por medio de tu palabra. Produce el querer como el hacer en los corazones de mis hermanos para orar, para leer las escrituras, para que no se esfuercen en sus capacidades, sino en Cristo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti más que en nosotros,
Ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a ser una comunidad no perfecta, pero que es perfeccionado por el perfecto. Una comunidad que no solamente predica el evangelio, sino que vive lo que predica. Y que entre nosotros tengamos la misma actitud de Cristo que se dio por nosotros. Esa misma actitud que se ve reflejada en Aquila y Priscila para con Pablo, que quisieron dar su vida. Que haya una unidad en Cristo. Señor, gracias. Porque te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios en su trono está, venid y adoradle, contemplaré, nadie es como él, venid y adorad. Dios puede enseñar grandes su trono está, venid y adorar. Del pecado, Jesucristo al perecer.
Yo quisiera invitar a Dianita. Ella sabe. Como cuando Dios llama por su nombre. Tú, Dianita. Si algunos no la conocen, ella es Diana, la que dispuso su lugar para que nosotros nos pudiéramos congregar aquí desde el año pasado. Y fue un privilegio. Así que yo quiero honrarla delante del Señor como iglesia, porque ella dispuso su corazón para que la iglesia del Señor creciera y se reuniera aquí. Dios la usó a ella para darnos un lugar donde nosotros nos pudiéramos congregar. Hoy ya Dios nos ha movido, o por lo menos nos ha dicho, se mueven. Pero no solamente ha hecho eso, sino que también le ha permitido en su gracia a Diana poder vender este lugar. Desde que nosotros vinimos acá, ella siempre nos dijo que quería arrendar todo el lugar o venderlo. Y nosotros estuvimos orando para que el Señor proveyera. Y así lo hizo. Le dio la respuesta a ella y nos dio la respuesta a nosotros de lo que le estábamos pidiendo. ¿Quieres que nos movamos? Creo que es evidente. Pero nosotros debemos ser agradecidos con Dios porque la usó a ella, usó este lugar para que nosotros pudiéramos tener un tiempo con el Señor. Oramos por ella como iglesia. ¿Quiere ponerse en pie? Señor, nosotros como iglesia nos reunimos en este momento para levantar una voz de gratitud a ti por la vida de esta hermosa mujer. Gracias, Señor, por haberla usado para que nosotros pudiéramos reunirnos y poder adorar y exaltar tu nombre. Gracias porque ella siempre estuvo dispuesta para permitirnos este lugar cuando lo necesitamos. Gracias porque en el proceso nosotros aprendimos a amarle. Aprendimos a través de ella a conocer a Cristo por la disposición que ella tenía siempre para venir y abrir la puerta. Gracias, Señor, porque somos agradecidos por lo que tú has hecho para, en gracia con tu iglesia, la comunidad, a través de Diana. Haz que Cristo crezca en ella. Bendícela grandemente de tal manera que ella pueda conocer profundamente a su Salvador. Que ella se pueda deleitar en Cristo. Que no pueda disfrutar otra cosa más que a Cristo. Y que ella solo y exclusivamente solo pueda vivir para la gloria de tu nombre en Cristo. Y que al lugar donde tú le lleves, donde tú has destinado llevarte, tú le guardes, tú le cuides y tú permitas que ella pueda predicar el bendito y glorioso evangelio que trae salvación al hombre pecador. Que ella donde esté pueda conocerte. Sé tú con ella. Abrázala.
Inúndala de tu amor, de tu compasión. Que ella pueda, al verte, al contemplarte, a través de tu palabra, ver la faz de Jesucristo y glorificar tu nombre. Bendice grandemente con tu misericordia a sus hijos para que conozcan al Señor. Alcánzalos en salvación para que ellos puedan, Señor, conocer a ese Dios maravilloso, bondadoso y piedoso que nos ha salvado a nosotros por gracia. ¿Qué nos hace mejor a nosotros? Nada, Señor. Pero tu gracia y tu misericordia nos han hecho lo que nosotros somos hoy. Que tu gracia también los alcance a ellos, porque yo sé que no hay mayor alegría que aquella que cuando uno ve sus hijos convertidos al Señor y servir al Señor para la gloria de su nombre. Si tú puedes permitirle en tu bondad ver esto, Señor, sería de gran ánimo y estímulo para nosotros. Tú eres bueno. Como comunidad te agradecemos por este tiempo que nos permitiste. Gracias, Señor. Descansamos en tu providencia, en tu soberanía, de que tú nos llevarás a un puerto seguro, tranquilos, confiados de que tú vas delante de nosotros, nos vas cubriendo con tu nube. Gracias. Bendito Señor, gracias. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias. No quería que me acercara. I'm sorry. Mis hermanos, pensé que era Sam, pero no. Como último, uno de los anuncios finales es, primero, como nos vamos hoy, le quiero pedir el favor a los hombres para que me ayuden